El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honrarás a tu padre y a tu madre. Él replicó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús se le quedó mirando, lo amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. A estas palabras él frunció el ceño y se marchó triste porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: Qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas. Los discípulos quedaron sorprendidos de estas palabras, pero Jesús añadió: Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos, un evangelio fortísimo para empezar la semana, en esta última semana del tiempo ordinario. Ya pasado mañana, el próximo miércoles, es miércoles de ceniza. Y este evangelio de hoy rompe todas las lógicas evangélicas, todas las lógicas de la mentalidad contemporánea a Cristo. Porque la riqueza en el tiempo de Jesucristo, y también nosotros en nuestra mentalidad religiosa pensamos muchas veces que al que le va bien, que al que tiene riquezas, que al que tiene salud, al que tiene amor, al que tiene dinero, al que tiene humanamente todo, es porque Dios lo ha bendecido. Y ciertamente no tiene por qué ser de otra manera. Pero hoy el Señor le da la vuelta a la tortilla, precisamente diciendo que difícil les será a los que tienen riquezas entrar en el reino de los cielos. Vamos a ir desmenuzando, desglosando, ¿no? Como cuando le partes la carne a los niños pequeños así con el cuchillo y el tenedor para que no se atraganten, pues eso. Hoy es interesante ver, lo primero de todo a mí me llama la atención una cosa: Jesús sale al camino. Y esto es así, hermano, Jesús sale al camino, en el camino de nuestra vida. ¿Cuántas veces el Señor ha salido al camino de tu vida a encontrarte? En un acontecimiento de muerte, en un acontecimiento de la salud, en un acontecimiento de dinero, en un acontecimiento de afectos, en un acontecimiento de un pecado. ¿Cuántas veces el Señor ha salido a buscarte para que tengas un encuentro con Él? Porque es el Señor el que toma la iniciativa. Dice San Juan: Él nos amó primero. Muchas veces creemos que somos cristianos por nuestros puños, por nuestras fuerzas, que nosotros somos los que buscamos al Señor porque somos muy dadivosos, muy buenos. Y no es así. Hoy el Evangelio rompe los esquemas. Es Cristo el que toma la iniciativa, sale al camino y dice que saliendo al camino llega este hombre corriendo, se pone de rodillas y le hace esta pregunta que es interesantísima. Primero de todo, se dirige a él diciéndole: Maestro bueno. Con esta expresión ya está diciendo mucho, porque maestro solo se llamaba a los rabinos, a los que tenían sabiduría, y bueno, en la mentalidad semítica solo es Dios. Entonces este hombre está reconociendo ya en Jesucristo algo. Dice: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y es interesante porque este joven rico está hablando de heredar. No sé si sabéis que para heredar hace falta primero una cosa: que el testamentario fallezca, muera, porque una hereda se recibe cuando el que ha dejado el testamento ha fallecido. En esta pregunta ya este joven sabe que hay algo que lo supera, que esta vida eterna debe ser heredada, que no es que tú te la ganas. Pero es que Jesucristo
irrumpe esta pregunta de una manera sorprendente, porque dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. O sea, que en el fondo el Señor de manera velada le está diciendo, me estás reconociendo como Dios, ¿no? O sea, entonces lo que te voy a contestar ahora, si tú me estás diciendo maestro bueno, estás reconociendo que yo soy Dios, lo que te digo ahora lo llevarás a cabo, ¿no? Porque si piensas verdaderamente que soy Dios, y entonces Jesucristo alude al decálogo, a los 10 mandamientos. Como dice la Escritura, no robarás, no matarás, no cometerás adulterio. Ya partiendo de esta base, tú y yo estamos fuera de juego, ¿no? Porque digo, no sé si ya te habrás dado cuenta que a lo mejor piensas, no, yo no he adulterado, yo no he robado, yo no he matado. Este domingo pasado hablábamos de esto, ¿no? Y lo decía, ¿no? Entonces, cada vez que estás hablando de cosas de sexualidad con tus amiguitos del trabajo, entonces cada vez que le robas la fama a alguien con tus palabras, entonces cada vez que asesinas con la lengua a alguien, ¿cómo llamas tú a eso? Lo que pasa que eso será Jesucristo el que lo eleva a mandamiento en el Sermón de la Montaña, el que dice, ¿habéis oído que se dijo? Hace una revolución del decálogo, lo lleva al cumplimiento perfecto, porque el Señor no está hablando aquí de cosas que superan nuestras capacidades, sino que está hablando de un don, de una gracia, de una forma de vivir que viene del cielo, que es el cristiano de estatura adulta. Por eso, después de recurrir al decálogo y decir verdaderamente esto es importante, porque en el fondo, en el corazón de todos estos mandamientos solo hay una cosa, que es el amor a Dios sobre todas las cosas. Quien ama a Dios sobre todas las cosas no hace todo esto, porque si amas a Dios sobre todas las cosas, no adulterarás. Si amas a Dios sobre todas las cosas, no robarás. Si amas a Dios sobre todas las cosas, no asesinarás, porque no quieres ir contra Dios, contra lo que Dios ha dicho, contra su palabra. Por eso Dios le da la vuelta a esta pregunta diciéndole, una cosa te falta. Si quieres ser discípulo mío, ve, vende todo lo que tiene, dale el dinero a los pobres, luego ven y sígueme. Y dice que este hombre frunce el ceño y se va. Es interesante porque realmente esta pregunta que ha hecho este joven rico se va a cumplir en su vida, porque dice, ¿qué tengo que hacer para heredar vida eterna? Porque verdaderamente será una herencia, porque cuando el Señor le dice lo que tiene que hacer, se va triste porque dice que tenía muchos bienes y no quería venderlos. Hermanos, ¿qué nos está diciendo este evangelio de hoy? Que no se puede compartir Dios con otras cosas. No es un poquito de Dios y un poquito del mundo, ¿eh? Un poquito de fornicación y un poquito de Dios. Un poquito de afectos con mis hijos, que no soy capaz de hablarles en la verdad, aunque vea que están en el infierno, para que luego me sigan felicitando en el cumpleaños, me traigan a los nietos y me tengan bien contentita, y un poquito de Dios. El cristiano es cristiano poniendo a Dios el primero en su vida. Por eso esta palabra es muy fuerte hoy. Este joven rico somos tú y yo. ¿Cuántas veces nos hemos ido tristes por nuestros pecados? Porque verdaderamente descubrimos que no ponemos a Dios el primero en la vida, pensando que somos cristianísimos, que somos buenísimos, que caminamos de la mano de Dios, pero la realidad es que nuestros hechos dicen otra cosa. Porque hoy el Señor no está hablando solo de una riqueza de la cuenta del Banco Santander, no. Hoy el Señor está hablando de la riqueza de, por ejemplo, esos ideales que tú tienes, que tú piensas cómo tiene que ser el matrimonio, cómo tiene que ser tu soltería, cómo tiene que ser tu suegra, cómo tienen que ser tus padres, cómo debe ser tu jefe de trabajo. Y no estás dispuesto a desapegarte de esas ideas que tú tienes que piensas que son palabra de Dios en tu vida y que al final las cosas se hacen como tú dices y vas imponiendo tu verdad en todas partes. Hoy el Señor dice, si no te deshaces de todo eso, no puedes venir y seguirme. Porque el seguir a Dios es dejar tú de ser Dios. Si reconoces a Dios como el Dios de tu vida, por eso, ¿qué le está diciendo hoy el Señor a este joven? ¿Qué le reveló el Señor a Moisés en el Sinaí cuando le dio los mandamientos al pueblo? Escucha, Israel, escucha, todo depende de cómo escuches. Por eso este joven rico hoy en el Evangelio se descubre como tú y como yo, como un pseudo cumplidor de la ley, que creyendo que cumplía la ley no cumplía nada, porque en el fondo su seguridad estaba en los bienes y hoy se ve la intención de su corazón en esta que le dice el Señor, porque se marchó triste, igual que tú estás triste, porque estás tantos años en la iglesia pero todavía sigues con tu orgullo y tu soberbia, tus machos, montado en tu caballo, pensando que la vida es como tú dices
y sigues defendiéndote, y sigues imponiéndote, y sigues juzgando, porque no dejas a Dios ser Dios. ¿Por qué los demás tienen que ser como tú piensas? ¿Por qué tu marido tiene que ser como tú piensas? Pero no te estás dando cuenta de que te estás desgastando inútilmente, que no lo vas a cambiar nunca, que el Señor ha permitido tu matrimonio para que te salves. Pues hermanos, algunas veces me ponéis en los comentarios, bueno padre, y entonces en los casos en los que no hablemos de casuísticas, la vida cristiana no son casuísticas, el Espíritu Santo se da para cada momento particular y concreto de la vida, y si estás atravesando un momento difícil en tu matrimonio, en tus relaciones, en lo que estés viviendo, el Señor te dará la gracia. Porque el cristianismo no se estudia, el cristianismo se vive, es una experiencia, es el encuentro con Jesucristo como es de este joven rico. Pero puede ser que tú y yo hoy nos marchemos tristes después de escuchar esto, porque dices, ah, sí, lo que está diciendo el Padre es verdad, sí, esa homilía es verdad, pero yo no estoy dispuesto a renunciar a esto, a este coqueteo que tengo fuera del matrimonio, que a lo mejor no estás haciendo nada en la sexualidad, pero tienes ahí un coqueteo, una afectividad con una mujer, con un hombre, que te da el ser. Como tu marido y tu mujer ya no te dicen qué guapo eres después de 30 años, te lo dice la secretaria o te lo dice el cajero del supermercado y te lo crees y te da el ser y te gusta, y estás ahí jugándole. Pues atentos, porque para llegar a un pecado mortal primero hace falta muchas concesiones veniales. Un pecado mortal no llega de la noche a la mañana, se ha establecido un diálogo en el que tú has dejado que el demonio entre. Por eso el Evangelio de hoy termina de una manera maravillosa. Después de decir el Señor, qué difícil le será a los ricos entrar en el reino de los cielos, verdaderamente. El que se cree rico, ¿tú te crees rico? ¿Te crees muy inteligente porque tienes muchos títulos académicos, porque eres investigador de no sé qué cosa, porque eres doctor, porque eres profesor de universidad, catedrático, que llevas no sé cuántos años? Nada, hermanos, nada. Hay una cosa que nos iguala a todos, que es la superficie horizontal de la tierra donde nos entierran. No te llevarás nada, la única cosa que te llevarás es el haber amado a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. La caridad, la misericordia, el perdón que hayas recibido por Dios aquí, que lo hayas acogido y se haga efectivo en los frutos que das en tu vida. Por eso termina hoy el Señor diciendo, es imposible para los hombres, mas no para Dios. Dios lo puede todo. ¿Tú de verdad te crees esto, que Dios lo puede todo? Que tú que eres un cabezón, un cerril, como un caballo que va con las cosas que le tapan los ojos aquí caminando siempre así. Yo esto no voy a cambiar, yo soy así. Mucha gente se acerca al confesionario y me hace gracia y dice, padre, es que mi forma de ser, ¿no? Le llaman a la soberbia o al orgullo forma de ser. No, eso no son formas de ser, eso son pecados y además capitales, bastante graves. No hagamos del pecado nuestra forma de ser, no domestiquemos a este enemigo que es el demonio en nuestra vida. No lo domestiquemos y lo abracemos y lo acojamos. Dejemos verdaderamente que Dios haga lo imposible. Porque esto que hoy dice el Evangelio no es una carga pesada, es una gracia, un don de Dios. Por eso, para terminar, solo quiero decir, efectivamente, el Evangelio de hoy se refiere a toda riqueza. También puedes tener la riqueza para ti en la salud, lo primero, ¿no? Y yo lo descubrí en la pandemia, ¿no? Cuánta gente escudándose en la pandemia, no, es que yo no comulgo, yo es que no voy a misa porque no me vaya a contagiar y no sé qué, no sé cuánto. Y digo, pues nada, pues sigue viviendo, respirando, yendo al baño, pero muerto en el espíritu. No sé para qué quieres seguir sobreviviendo así. Qué terrible, o menuda experiencia, se nos ha olvidado ya la pandemia, hermanos. Pero bueno, no quiero hablar de este tema, que es otra cosa. Lo que quiero decir es que para Dios todo es posible, por eso este joven rico prefirió sus riquezas a Dios. Por eso, ¿cómo se sala todo lo que Dios te ha dado? Con la generosidad, tanto en tu tiempo como en lo económico. Con la limosna, ahora que viene el tiempo de Cuaresma, el ayuno, la oración, la limosna, se sala todo, se sala a fuego. Pues pidámosle al Señor de verdad que nos regale vivir con un corazón íntegro, unido al amor de Dios. Que así sea.